Hola chicos, ¿qué tal? En este primer video taller vamos a hablar de emociones. Tal y como os comentamos, lleva como título ¿Por qué se acelera mi corazón cuando tengo miedo? Bien, vamos a empezar definiendo qué son las emociones. Las emociones son estados internos caracterizados por pensamientos, sensaciones, reacciones fisiológicas y conductas que son subjetivos, universales, propias del ser humano y que sirven, entre otras muchas cosas, para comunicarnos con los demás. Pero a todo esto, ¿quién controla las emociones o qué controla las emociones? Pues es el cerebro quien controla nuestras emociones, ¿sí? Por muchos corazones que dibujemos cuando estamos enamorados o que sintamos que nuestro corazón se puede romper por la tristeza, no es este el órgano que maneja nuestras emociones. Es cierto que cerebro y corazón están relacionados, puesto que el corazón palpita a ritmo diferente en función de las emociones que nuestro cuerpo siente, pero es el cerebro el que tiene el mando. No es todo el cerebro, sino una parte muy concreta, el sistema límbico. Pero, ¿cuántas emociones hay? ¿Podríamos contar cuántas emociones tenemos a lo largo del día? ¿A lo largo de una vida? Bien, seguramente penséis que son muchas las emociones, pero Paul Ekman, en el estudio de las emociones, en 1970, definió como emociones básicas únicamente 6 de las emociones que podemos reconocer en todo nuestro abanico. Estas son sorpresa, felicidad, asco, tristeza, ira y miedo. Hoy vamos a hablar del miedo. El sistema límbico es la zona del cerebro que dirige nuestras emociones y nuestras sensaciones más primitivas. Son aquellas relacionadas con la supervivencia, como es el caso del miedo, de la ira, y con las sensaciones del ser humano en torno a nuestro comportamiento más de carácter sexual. De hecho, también se le llama cerebro reptiliano, de reptil, ¿no? Puesto que se encarga de nuestros instintos más básicos. Es una de las partes de nuestro cerebro que tiene mayor antigüedad, tiene más de 2 millones de años. Y entre otras muchas cosas, lo que estudió Ekman fue la observación de las expresiones faciales. ¿Qué creéis? ¿Creéis que la expresión facial de la alegría es aprendida? ¿Creéis que nuestros padres nos enseñan cuál es la expresión facial que debemos poner cuando nos sentimos alegres? ¿O creéis que la expresión viene determinada por nuestra especie? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Bien. Como hemos mencionado antes, las emociones son universales. Paul Ekman se dedicó, entre otras cosas, a viajar fotografiando las expresiones faciales que procedían de las diferentes emociones. Entonces, fotografió expresiones faciales vinculadas a emociones de sociedades del primer mundo y por otro lado fotografió las mismas expresiones vinculadas a las mismas emociones de sociedades alejadas de influencias como la radio, la televisión. En concreto, estuvo en Papúa Nueva Guinea. Lo que descubrió es que ambas sociedades respondían facialmente igual ante las mismas emociones. Eso parecía estar demostrando que las expresiones faciales no son aprendidas, sino que son universales. El término límbico
Fue acuñado por el médico Paul Broca, médico francés Paul Broca, para designar un área compuesta por 3 estructuras cuya función está relacionada con el aprendizaje, la memoria y las respuestas emocionales. Está situado justo debajo de la corteza cerebral y está formado por tálamo, hipotálamo, amígdala cerebral e hipocampo. Y sería algo así. Esto es un cerebro, es un corte sagital. Corte sagital es aquel que nos dividiría el cerebro así. ¡Pa! Una chafa aquí. ¡Pa! Entonces veríais por dentro el cerebro de esta manera. ¿Vale? Este sería el corte. Esta es la parte de atrás de nuestro cerebro. Vendría a ser la nuca. ¿Vale? Y estas son las áreas de nuestro sistema límbico. Entonces tenemos el tálamo, el hipotálamo, ¿vale? La amígdala, muy importante para la emoción de miedo, que la explicaremos, el hipocampo, ¿vale? Aquí os he marcado el cerebelo para que veáis dónde va encajado, pero el cerebelo no forma parte del sistema límbico. Pero, ¿cómo funciona este circuito del miedo? Bien, la amígdala analiza el ambiente de forma continua en busca de estímulos que predigan el peligro. En condiciones normales, cuando no hay estos estímulos, los niveles de miedo son bajos y normalmente no los tenemos. No tenemos esos niveles, con lo cual no tenemos reacciones de miedo. Sin embargo, una vez que se produce un estímulo que indica peligro, no sé, por ejemplo, un coche que pita, una alarma de incendios que se dispara, un teléfono que suena a mitad de la noche, te asustas inmediatamente. Tus pulsaciones se aceleran, tus músculos se paralizan, ¿vale? Estas experiencias son una reacción de miedo que te prepara para defenderte de posibles amenazas. Este proceso es dirigido por la amígdala, que le dice a otras regiones del cerebro que inicien estas reacciones asociadas al miedo. Lo que últimamente se ha demostrado es que el miedo está controlado por un microcircuito de 2 poblaciones antagonistas de neuronas. En la amígdala actúan como una balanza, como un columpio, ¿vale? Esta población de neuronas responde inmediatamente a los estímulos que provocan ese miedo, actuando como botones, como sensores, ¿vale? Y la otra, esta es un grupo neuronal, y la otra está activada cuando el estímulo del miedo no está presente, ¿vale? Entonces estos actúan como guardianes. Tenemos los sensores y los guardianes. Ambas controlan las señales de la amígdala y las emiten esas señales a otras zonas del cerebro, ¿vale? La amígdala no actúa sola. Estas 2 poblaciones de neuronas se inhiben entre ellas, es decir, solo una de las 2 puede estar activa al mismo tiempo, como si fueran, pues lo que hemos hablado antes, ¿no? Como si fueran los 2 extremos de un balancín o columpio, alternando entre esos 2 estados. Cuando el balancín está en relajación, esas neuronas están inactivas y los guardianes están activos, inhibiendo la salida de señales de la amígdala. Cuando el estímulo del miedo está presente, el balancín se mueve hacia el estado del miedo. Las neuronas sensoras se activan y las guardianas se desactivan, lo que abre las puertas de la amígdala y deja salir las señales al resto del cerebro.
La amígdala activa centros del cerebro que controlan la respuesta al miedo básico y primitivo ante el peligro, ¿vale? Es ese que no pensamos, como puede ser pues las hormonas del estrés, el incremento del ritmo cardíaco, la respiración, ¿vale? Pero también alerta a otros centros del cerebro implicados en la cognición. La cognición conlleva a aquellas respuestas superiores como son el razonamiento complejo, ¿vale? Eso es dirigido por la corteza frontal. Sería la que se sitúa en la parte frontal de nuestro cerebro, ¿vale? Por encima de los ojos. Vamos a verlo de una forma más práctica. Imaginaros que estáis una noche caminando por la calle. Eso será después de la cuarentena, ¿vale? Pero sucederá, chicos. Esto pasará. Entonces imaginaros que estáis caminando por la calle y de repente aparece un dragón alado. Vuestro cerebro, antes incluso de que sea consciente de ello, activa una compleja red de mensajería con el fin de evitar la amenaza y aparece miedo. Este miedo hace que fisiológicamente sintamos ciertas variaciones, como puede ser nuestro corazón empieza a bombear más rápido, empiezan los sudores y todo esto activa el sistema simpático de nuestro cuerpo que hace que diga: piernas, ¿pa' qué os quiero? Entonces, en este caso, tu cuerpo ha adoptado las medidas necesarias para evitar el atroz peligro. Una vez que es activada por la amígdala, esa área encargada de tomar decisiones, razonamos ese miedo y es cuando somos capaces de actuar de una forma más premeditada. Pero al final el miedo solo tiene un objetivo: tu supervivencia.